Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Amar a tus padres, honrar a tus padres, el temor de Jehová o el amor al prójimo. Y la respuesta correcta es el temor de Jehová, y lo podemos ver en Proverbios 1 en el versículo 7. Los hijos debemos escuchar siempre la
instrucción de nuestro Padre, el amor del prójimo, nuestro corazón o la 2 y la 3 son correctas. Y la respuesta correcta es que los hijos debemos escuchar siempre la instrucción de nuestro Padre. Y lo podemos ver en Proverbios 1 en el versículo 8. Debemos fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia fuerza, orgullo, mente o prudencia. Pues la respuesta correcta es prudencia, y lo podemos ver en Proverbios 3 en el versículo 5. Según Proverbios 3:12, Jehová al que ama, castiga, obedece, no menosprecia o lo bendice. Y la respuesta correcta es castiga, y lo podemos ver en Proverbios 3 en el versículo 12. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es para mí, como siempre, un placer poder compartir la palabra del Señor. El día de hoy voy a estar más bien tratando el tema de angustia, un mal común. Y creo que cuando hablamos de angustia podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios con respecto a personas angustiadas, pero el día de hoy me voy a enfocar solamente en un pasaje, y el pasaje se encuentra en 1 Samuel 1:20, y voy a leer una porción. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz. Bien, vamos a orar al Señor antes de entrar al tema. Gracias, amado Padre, te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por la vida, por la salud, por el tiempo, por mantenernos, amado Dios, en completo estado de salud mental, con toda la noción. Y queremos, Señor, así como tú nos mantienes en completa sanidad mental, emocional y física, también queremos darte a ti la honra y la gloria en esta hora. Te rogamos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y hablando precisamente acerca de la angustia, rogamos, amado Padre, que tú toques los corazones, las vidas que se encuentran angustiadas, y a través de tu santa palabra hables y ministres y consueles al corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, estaba diciéndoles en la introducción de el tema de hoy, la angustia es un mal común, y eso es así desde tiempos tempranos de la historia. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Génesis, cuando Adán y Eva, ellos vinieron y comieron del fruto prohibido, desobedeciendo a Dios. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del huerto, y la pregunta es, ¿cómo se encontraban? Estaban angustiados por haber desobedecido la orden divina. Y ese fue el caso de ellos, pero sin lugar a duda que ellos también pudieron tener otra angustia, la angustia ante la pérdida de Abel, quien Caín había matado. Pero también la siguiente angustia, ¿no? La angustia de su hijo Caín al ver que se había convertido en un prófugo y había huido de donde ellos vivían. Entonces la angustia es un mal común. Hoy en día también la angustia viene a invadirnos muchas veces. Y la angustia es un estado de intranquilidad o un estado también de inquietud muy intensas, causado principalmente o especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o también de un peligro. Tener que tomar una decisión también puede llegar a provocar angustia, porque cuántas personas por tener que tomar una decisión, muchas veces se les espanta el sueño, no duermen, pasan
sufren insomnio, despiertan en la noche pensando sobre el mismo asunto que tienen que resolver, tal vez no mañana, tal vez no pasado, tal vez en un mes, pero es un problema latente ahí donde tiene en su momento que tomarse una decisión, y eso también produce angustia. Y también dice que se caracteriza por aparecer como una reacción ante los síntomas de la ansiedad, el miedo o un estado desconocido. Es un estado también emocional intenso, interpretado como muy desagradable e insoportable, y creo que todos, tanto ustedes que me escuchan como yo también, todos los humanos hemos pasado por un momento de angustia y sabemos de verdad que no es nada agradable y no es tan soportable. Se siente que no se puede soportar porque esa angustia muchas veces viene acompañada de llanto. Esa angustia viene acompañada muchas veces de enojo, de diferentes reacciones. Así es que ante la muerte de un ser querido, viene la angustia, viene la desesperanza, la desesperación, y dice la viuda, y ahora que se fue el esposo, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a aconsejar? ¿Quién va a ser mi soporte? Ante la muerte de un hijo, pues siempre la silla se queda vacía, y ese vacío en el corazón, nadie, absolutamente nadie lo puede llenar. Y todo eso produce en nosotros también angustia. Así es que nadie de nosotros queremos pasar por angustias, y si hemos pasado, no quisiéramos que se repitieran. Pero bueno, tenemos ciertamente aquí una angustia también diferente ante una necesidad de querer concebir un hijo, y aquí vemos la angustia de Ana. Ana tenía una angustia de tal manera que ella lloró y oró llorando, en otras palabras, para pedirle a Dios una petición, que le diera un hijo. Así es que la pregunta de hoy es, ¿alguna vez has llorado por algo hasta que se te acabaron las lágrimas? Tus ojos hinchados de tanto llorar hasta la rendición, y se vuelven a secar mientras sigues con la corriente de angustia en tu alma. Eso sucede. Y muchas veces cuando estamos así, miramos hacia el cielo, confundidos totalmente. Decimos, ¿por qué sucedió esto? Porque nunca jamás pensamos que esa situación fuera a pasar por nuestra vida y nosotros pudiéramos estar en una situación difícil, en una situación que la consideramos catastrófica, en una situación terrible, indeseable. Entonces llegamos nosotros a mirar al cielo y decir, Señor, con tantas preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha sucedido a mí? ¿Por qué? Entonces Ana se sintió también muy angustiada ante la provocación de Penina, que era Penina la segunda esposa de Elcana. Y la palabra del Señor nos dice que Penina constantemente la acosaba, podríamos decir hoy en día le hacía bullying, porque Penina tenía hijos, tenía hijas, pero Ana era estéril, no podía concebir, y ella anhelaba un hijo con toda su alma. Así es que ella, llena de aflicción, dice 1 Samuel capítulo 1 versículo 11, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva. Entonces la palabra del Señor nos habla allí acerca del compromiso. Dice, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti, yo te lo daré de regreso. Así es que son palabras o una oración donde Ana se compromete a regresarle a Dios lo que ella le dé. Y creo que una decisión, creo que fácil de decir cuando se habla a la ligera y no se piensa, pero en el caso de Ana no fue una decisión a la ligera. Ana lo que más anhelaba era que lo que Dios le diera, dárselo a él en consagración también.
Y eso es lo que decidió también Ana, ¿no? Las cosas que nosotros pedimos, muchas veces las pedimos pensando en nuestro propio beneficio. Tenemos el dolor de una pérdida, tenemos el dolor de una enfermedad, tenemos cualquier cosa y comenzamos nosotros a orar para nuestro propio beneficio. Pero nos olvidamos en este caso, ya cuando recibimos nuestra oración, cuando recibimos la petición o la respuesta a nuestra oración, nos olvidamos de las promesas que nosotros le hicimos a Dios, porque muchas veces oramos a la ligera. Por esa razón, cada vez que nosotros oremos, hay que tomar la lección de Ana, hay que cumplir con lo que le hemos prometido a Dios. Es algo muy importante. Señor, si tú me sanas, tal vez le has dicho alguna vez, si tú me sanas, yo prometo servirte de hoy en adelante. Y la gente recibe la sanidad de parte de Dios y después echa por tierra su compromiso y su promesa. Por esa razón es importante que ante la adversidad podamos nosotros siempre presentarnos a Dios, siempre, hermanos, porque todas las pruebas, las pruebas siempre llegan a nuestras vidas, siempre a su tiempo llegan las pruebas, cualquier clase de prueba. Muchas veces nos podemos quedar sin trabajo, sin salud, muchas veces sin familia, muchas veces puede nuestra imagen quedar por los suelos, ensuciada, y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y muchas veces ante la amargura del corazón nos alejamos de Dios. Pero la palabra del Señor nos habla en este pasaje que nosotros ciertamente debemos dar gracias a Dios, estar agradecidos y acercarnos siempre a la presencia de Dios. Porque Ana pudo haber dicho, Dios, ¿por qué a mí me mantienes estéril? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solamente bendices a Penina y a mí no me bendices? Esa pudo haber sido la oración de Ana. Tal vez ella lo oró de esa manera muchas veces, de forma inadecuada, de forma que no llegaba a esa oración a Dios, porque era una oración donde ella misma se victimizaba, una oración llena de lástima por ella misma, una oración miserable, puedo decirlo. ¿Cuántas veces de nosotros y cuántas veces tú te has encontrado en una situación donde haces esas oraciones miserables, donde dices, Señor, pobrecito de mí o pobrecita de mí, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué siempre bendices a mi prójimo y a mí no me bendices? Señor, ¿por qué tú le das a ellos lo que yo necesito y te lo he pedido y no me lo das? Señor, ¿por qué? Y muchas veces podemos nosotros cuestionar a Dios y muchas veces podemos nosotros decir, bueno, en realidad Dios contesta nuestra oración, en realidad Dios es bueno, en realidad Dios me ama, en realidad es Dios misericordioso, en realidad Dios se interesa por mí. Y cuando comenzamos nosotros a cuestionar a Dios con esas preguntas, nos estamos nosotros poniendo ciertamente en un momento de duda completamente y somos nosotros muy, pero muy vulnerables a negar a Dios, a no creer sus promesas, a rechazarle y aún a tener resentimiento. Si estas cosas o si esta clase de oración miserable has llegado a hacer, con esas palabras miserables más bien, ¿no? Has hecho una oración con estas palabras y estas palabras tan de miseria hacia ti, de tristeza hacia ti, compadeciéndote a ti mismo, yo te animo a que cambies de rumbo tu dirección. Te animo a que en lugar de que estés quejándote, alabes al Señor. Alaba a Dios. Como dice la palabra, alabando al Señor en toda circunstancia, en todo momento. Hay que hacerlo con los hermanos, hay que hacerlo a solas, hay que hacerlo con la familia, hay que hacerlo con quien nosotros tengamos oportunidad, donde estemos y como quiera que estemos. Dice un canto que me encanta mucho, y eso cuando yo estuve muy, pero muy, muy, muy enfermo,
me fortaleció. Y ese canto dice, como quiera que esté, le alabo. Perdón, dice, donde quiera que esté, le alabo, como quiera que esté, le alabo, porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo vive en mí. Y cuando yo cantaba y sigo cantando ese canto, de verdad que este canto me recuerda mi compromiso como cristiano. Bueno, estoy enfermo, eso es lo que yo me recordaba y este canto me exhortaba. Estoy enfermo, estoy en esta situación, entonces, como quiera que esté, le alabo. Donde quiera que esté, le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo vive en mí. Prueba a adorar al Señor, prueba a cantar alabanzas cuando estás triste, cuando estés enojado, dale gracias a Dios. Cuando estés en aflicción, alaba al Señor, bendice su nombre y verás que recibirás una remuneración gloriosa de parte de Dios a tu vida. Lo que realmente el conocimiento que tú puedas tener de la palabra sin practicar no sirve de nada. Pero cuando nosotros llevamos el conocimiento de la palabra a la alabanza, a la adoración, eso es lo que cambia nuestra actitud. Eso es lo que cambia nuestra posición como cristianos. Así es que de incrédulos, pues realmente, o de incrédulos, los incrédulos no podemos esperar a que alaben a Dios, porque su corazón no está lleno de alabanza, pero una vez que Dios nos bendice, nos cambia, nos transforma, nos perdona, nos salva y pone la seguridad de la vida eterna en nuestros corazones, la vida cambia. Entonces es importante, mis hermanos, que podamos nosotros adorar al Señor en medio de las circunstancias difíciles. Fíjense lo que una lección más que puedo yo extraer de este pasaje es que cuando Ana se sintió muy acosada, muy afligida de alma, ella no se alejó de Dios. Ella decidió entrar al tabernáculo, al templo y adorar a Dios, elevó su oración ahí a Dios. Entonces, muchas veces tú dices, no, pues estoy frustrado, estoy decepcionado, el hermano me decepcionó, que el líder, que el pastor, que, bueno, quien sea que te haya decepcionado. ¿Sabes qué? No te alejes de la iglesia, no te alejes de Dios, sino más bien toma la actitud reverencial y humilde que tomó Ana, de acercarse a la misma presencia de Dios. Porque cuando nosotros tenemos una perspectiva diferente del evangelio, de los hermanos, de la iglesia, porque nuestros ojos están puestos en ellos y hacemos lo que la palabra de Dios dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, entonces nuestra perspectiva cambia, porque entonces decimos, es verdad, mi mirada está en esta tierra y debo de ponerla en Cristo Jesús. Así es que Ana tomó la decisión y se determinó valientemente decir, bueno, me he quejado yo durante toda mi vida y no ha pasado nada. Pero ahora quiero acercarme al tabernáculo y orar a Dios. Y yo sabré que si no tengo un hijo, pero cuando menos, sabré que mi alma estará en comunión con Dios y disfrutaré de su paz, disfrutaré, de su gozo. Y es ahí donde la palabra del Señor ciertamente nos dice, vengamos a los atrios de Jehová, hay que adorarle por la noche, por la mañana, al mediodía, en la tarde, hay que adorar al Señor. No importa en qué situación estemos, adoremos a Dios. Si tú no has experimentado la alabanza en tu vida,
yo te animo a que comiences a adorarle. Si no te sabes ninguna alabanza, bueno, te animo a que pues comiences a escuchar ahí en internet cantos cristianos, evangélicos, y te vas a dar cuenta que cuando tú los escuches con fe, con humildad, y apliques cada palabra de este canto a tu vida, o lo tomes como una oración también, eso tú vas a ver que te edifica, ¿no? Porque hay cantos que se cantan como si fueran una oración, una plegaria que nace del corazón. Y cuando uno lo toma como su oración, como su propia plegaria, es ahí donde entra la humildad, o donde uno lo hace con humildad, y entonces uno puede entrar en la misma presencia de Dios. Y eso es algo maravilloso. Eso es lo que hizo Ana. Ana tomó su angustia y la puso en las manos de Dios con la oración. Ana dijo, ya no decido yo vivir así, lamentándome la vida de porque soy estéril. Ya no voy a vivir la vida lloriqueando mi situación. Entonces dijo, voy a comenzar a adorar al Señor. Y decidió y fue al templo y adoró. ¿Qué es lo que pretendes hacer tú ahora en tus aflicciones? Llorar sin ningún remedio, porque podemos nosotros llorar por nuestras aflicciones, nuestros problemas familiares, que los hijos no son como yo pensaba, no son como los instruí, no son como los eduqué, y ahora han tomado caminos torcidos, y ¿de qué sirve? Tal vez no has hecho un buen trabajo con tus hijos, tal vez lo hiciste, tal vez lo intentaste, no perseveraste, pero yo te animo ciertamente a que ores, a que los lleves en oración a Dios, y tú vas a tener la paz para tu alma. Y cuando tú no te olvides de orar por tus hijos, con fe, con humildad, Dios en su tiempo obrará en sus corazones y los cambiará. Así es que quiero decirte que hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza en su palabra, hay esperanza si tienes fe, si puedes creer. Así es que es algo importante. Dice ese canto. Discúlpame que estoy cantando mucho, pero no sé, mi corazón siempre está contento, pero en ocasiones me gusta cantar, pero dice ese canto, todo es posible si puedes creer, todo es posible si puedes creer, se mueve la mano de Dios en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Y Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate de ahí y échate a la mar. Entonces, hay que orar, hermanos. Yo te animo, amigo mío, a que vengas a Jesús, ciertamente, y que podamos nosotros darle a Dios y darnos a nosotros también el tiempo de comunicarnos con Él, para que Él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. Muchas veces, bueno, no sé en realidad si hoy en día, en este tiempo, en esta semana, tuviste algún problema, alguna aflicción, y tú has dicho, Señor, he llorado tanto por una petición, he hecho mi oración de forma desesperada porque tú me des lo que creo que es muy bueno para mí y lo que necesito, pero quedas frustrado después de la oración. Tal vez tienes pensamientos muy positivos, y levantas la frente con firmeza, queriéndote afianzar de las promesas divinas, y te das cuenta de que no cambia nada. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer en esa circunstancia? Cuando muchas veces esta angustia es causada por la ansiedad, por el miedo, decimos, ¿qué hacemos?
Te voy a leer un pasaje de la palabra que está en Filipenses 4, 6 al 7. Y ruego a Dios y oro a Dios para que esta palabra, si tú estás en una situación así, Dios hable a tu vida por medio de su santa palabra y te ministre. Por nada estén afanosos, antes bien, ante todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Así es que haz tuyo este versículo bíblico, confía en Dios. Si no has recibido una respuesta a tu oración, no te desanimes, continúa orando al Señor y creyéndole, porque entre más nosotros oramos con fe, menos nos preocupa la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando oramos con fe, estamos más confiados en el Señor y no nos preocupa cuándo va a venir la respuesta, porque entendemos y sabemos en nuestra alma y en nuestro espíritu de que es en el tiempo de Dios. Así es que vamos a orar al Señor en esta hora. Amén. Padre amado, te doy gracias por recordarme de que no estoy solo. Gracias por recordarme de que tú me amas, de que tú estás conmigo. Gracias por recordarme de que cuando yo estoy afligido, yo puedo venir a ti, porque tenemos y tengo también acceso a ti, Padre amado, a través de tu Hijo, mi abogado, mi Salvador, mi mediador, Jesucristo, el único, suficiente, para que mi oración llegue, Señor, a ti. Te ruego, amado Padre, que tú, Señor, contestes mi oración en su tiempo. Dame paciencia para esperar, dame fe al pedir, dame humildad al suplicarte. Y te ruego, amado Dios, que pongas tu paz en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, pido, Señor, sanidad a mi cuerpo, pido sanidad a mi alma, pido la restauración familiar. Y puedes orar aquí, cual sea tu petición. Puedes pedirle a Dios lo que tú quieres. Señor, te pido por el trabajo, te pido, Señor, por mantener ese trabajo, porque no me corran del trabajo. Te ruego, Señor, para que tú suplas un trabajo, Señor, para las personas que carecen de trabajo. Suple cada necesidad. Amado Dios, aquellas personas que carecen, Señor amado, de dignidad, dales esa dignidad, habla a sus corazones y que ellos puedan entender que la dignidad, Señor, la encontramos en el momento en que tú, Señor, nos haces hijos. Te ruego, Padre, también por aquellas personas, amado Dios, que se encuentran solos y se sienten desamparados, se sienten tristes, se sienten sin apoyo, se sienten, amado Dios, despreciados y se desprecian a sí mismos. Bendícelos con tu presencia y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, los llene, Dios, en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén. Bien, que el Señor te bendiga y que espero que esta palabra, y oro al Señor con todo mi ser para que esta palabra llegue a tu corazón, te impacte y tú puedas recibir la bendición de su santa palabra en el nombre de Jesús. Disfruta a tu familia, pásala bien y en bendición. Que el Señor te bendiga. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta y por momentos yo me siento derrotado, díselo. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar.
fortalece mi alma que Jesús. Pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy postrado ante tu altar, ante tu altar. Una vez más díselo. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra. Vamos a adorarlo. Y por momentos yo me siento derrotado. Adóralo. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar, como dice la iglesia, y decirte: Señor, te necesito. Fortalece mi alma que Jesús. Pues solo tú me puedes ayudar. Vamos a adorarlo. Aquí estoy postrado ante tu altar, ante tu altar. Sigue adorando a tu Dios, iglesia. Sigue bendiciendo la gloria de Dios. Si Él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios. Si Él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche. Si Él ha estado contigo en esos procesos, dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche. Gracias, Señor. Esta noche provocamos un milagro en nosotros, provocamos, aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Vamos, iglesia, adórale. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, adóralo. Grande es tu fidelidad. Una vez más díselo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, adóralo. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, díselo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, díselo. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos, díselo. Grande es tu fidelidad. Sigue adorando a tu Dios, sigue exaltando a tu Dios. Aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Que mi iglesia y a su nombre, y mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Vamos, díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos, díselo. Hay una unción
Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Vamos, díselo.